Trabajar desde casa es algo que se ha vuelto muy común desde la pandemia en 2020. Para algunos puede resultar muy cómodo el hecho de no tener que desplazarse hasta el lugar de trabajo. Sin embargo, trabajar desde casa puede implicar algunas dificultades como pueden ser: falta de separación entre el trabajo y la vida personal. Al trabajar en casa, puede ser difícil establecer límites claros entre el trabajo y el tiempo personal, lo que puede llevar a trabajar demasiado o tener dificultades para desconectar después de la jornada laboral. Problemas de comunicación. Al no estar físicamente en la misma ubicación que sus compañeros de trabajo, puede haber desafíos en la comunicación, sobre todo en situaciones donde es necesaria una comunicación en tiempo real. Falta de interacción social. Al trabajar desde casa, se pierde la interacción social que se obtiene en un entorno de oficina, lo que puede llevar a sentirse aislado y solitario. Dificultades para mantenerse motivado. Al trabajar desde casa, puede ser difícil mantenerse motivado y enfocado, especialmente si no se tiene una rutina establecida. Problemas técnicos. Dependiendo del tipo de trabajo, puede haber problemas técnicos relacionados con el hardware, software y la conexión a Internet. Distracciones. En el hogar hay muchas distracciones que pueden interferir con el trabajo, como los niños, las tareas del hogar, las mascotas y otros familiares que también estén en casa. Si quieres saber cómo ser más productivo al trabajar desde casa, has llegado al lugar indicado. En este video te presentamos 6 estrategias que te ayudarán en este propósito. Millonario infinito. Si aplicas las siguientes estrategias al trabajar desde casa, serás más eficiente, mejorarás el equilibrio entre la vida laboral y personal, estarás más motivado y podrás reducir costos. Primera estrategia. Establecer una rutina diaria ayuda a mantener la productividad y el enfoque en las tareas que se deben completar. Para ello te podemos recomendar: establece un horario de trabajo, decide las horas en que trabajarás a diario. Si es posible, trata de mantener un horario consistente todos los días para que sea más fácil establecer una rutina. Levántate temprano. Al comenzar el día temprano aprovechas al máximo tu tiempo. Levántate a una hora que te permita tener tiempo suficiente para hacer las cosas que necesitas hacer antes de empezar a trabajar. Haz una lista de tareas que necesitas hacer durante el día. Prioriza tus tareas según su importancia y urgencia. Haz una pausa para el almuerzo. Asegúrate de tomar un descanso para almorzar, para recargar energías y evitar el cansancio. Mantén un ambiente de trabajo adecuado. Crea un espacio de trabajo cómodo y adecuado para ti. Esto puede incluir un escritorio, una silla cómoda, buena iluminación y cualquier otra cosa que necesites para sentirte cómodo y productivo. Establece límites. Es importante establecer límites entre el trabajo y la vida personal. Trata de evitar trabajar fuera de tus horas programadas. Haz una pausa para el ejercicio. Incorpora alguna forma de ejercicio en tu rutina diaria. Puede ser una caminata, yoga o cualquier otra actividad que te guste. Sobre esto hablaremos más en la quinta estrategia. Sé flexible. Aunque es importante mantener una rutina, también es conveniente ser flexible y adaptarte a los cambios que puedan surgir. Segunda estrategia. Crear un espacio de trabajo dedicado para trabajar, preferiblemente en un área con privacidad para minimizar las distracciones. Busca un lugar en tu casa que sea tranquilo. Si es posible, evita las áreas comunes de la casa donde puedan haber interrupciones frecuentes. Adicionalmente, elige un escritorio y una silla cómoda. Asegúrate de tener un escritorio lo suficientemente grande para colocar tu computadora y otros elementos esenciales. Una silla cómoda te ayudará a prevenir lesiones y a mantener una postura adecuada. Ajusta la iluminación. Trata de tener una buena iluminación natural si es posible. Si no, busca una buena iluminación artificial que no sea muy brillante ni muy tenue. Reúne el equipo necesario. Asegúrate de tener lo necesario para realizar tu trabajo, como una computadora, impresora, teléfono, entre otros. Organiza tus cosas. Mantén tu espacio de trabajo organizado y limpio para que puedas encontrar todo lo que necesitas de manera rápida y fácil. Es común perder tiempo buscando objetos que no están en su lugar. Personaliza tu espacio. Agrega elementos personales como fotos, plantas o cualquier otra cosa que te haga sentir cómodo y motivado en tu espacio de trabajo. Evita distracciones. Evita tener elementos cerca que te distraigan, como la televisión o dispositivos móviles que no sean necesarios para tu trabajo.
De hecho, esta es la siguiente estrategia. Tercera estrategia. Minimizar las distracciones que puedan interferir con el trabajo. Utiliza herramientas para bloquear distracciones, como aplicaciones de bloqueo de sitios web, y desactiva las notificaciones para reducir la tentación de revisar las redes sociales, el correo electrónico o cualquier otra distracción. Comunica tus necesidades a las personas que viven contigo. Si vives con otras personas, comunica tus necesidades de privacidad y enfócate en el trabajo. Trata de establecer límites claros para minimizar las distracciones y evitar interrupciones. Programa descansos regulares para refrescar y despejar la mente. Asegúrate de tomar un tiempo libre para caminar o hacer cualquier otra actividad que te ayude a recargar energías y mantener la concentración. Mantén una lista de tareas actualizada para que puedas concentrarte en lo que necesitas hacer en lugar de distraerte con tareas menos importantes. Mantén un ambiente de trabajo ordenado. El orden y la limpieza de tu espacio de trabajo minimizan las distracciones visuales y reducen el estrés. Cuarta estrategia. Comunicación efectiva. Es importante mantener una comunicación efectiva con el equipo de trabajo y emplear herramientas de comunicación en línea para mantenerse en contacto con los compañeros y estar actualizado sobre los proyectos en curso o sobre alguna eventualidad. Para ello, utiliza las herramientas de comunicación que tu empresa o equipo haya elegido. Esto puede incluir correo electrónico, chat, videoconferencias, entre otros. Establece horarios y expectativas. Establece horarios claros para las reuniones y la comunicación en equipo. Asegúrate de que todos en el equipo estén al tanto de las expectativas en términos de disponibilidad y tiempos de respuesta. Comunica con claridad. Asegúrate de que tus mensajes sean claros y concisos. Sé específico acerca de lo que necesitas o estás preguntando, y asegúrate de que todos en el equipo entiendan lo que se espera de ellos. Sé proactivo. Mantén una comunicación proactiva y regular con tus colegas. Esto puede incluir actualizaciones periódicas de estado, preguntas claras y concisas, y comentarios constructivos. Utiliza la videoconferencia. Cuando sea posible, utiliza la videoconferencia en lugar de llamadas telefónicas o correos electrónicos. Esto ayuda a crear una conexión más personal y permite una mejor comprensión de los mensajes. Considera las diferencias de tiempo. Si trabajas con personas en diferentes zonas horarias, asegúrate de tener en cuenta sus horarios y preferencias de comunicación. Haz seguimiento de los temas importantes después de las reuniones o conversaciones. Esto puede incluir resúmenes de las conversaciones o confirmaciones por escrito de los acuerdos. Quinta estrategia. Toma descansos regulares. Esto puede ayudar a mantenerse fresco y enfocado en el trabajo. Es importante planificar momentos para desconectar del trabajo y hacer algo que ayude a recargar energías. Haz una pausa para el ejercicio. Incorpora alguna forma de ejercicio en tu rutina diaria. Puede ser una caminata, yoga o cualquier otra actividad que te dé alegría. Establece un horario. ¿Recuerdas la primera estrategia? Incluye el tiempo para descansos regulares. Esto puede incluir descansos de 10 a 15 minutos cada hora o dos, y un descanso para el almuerzo. Programa tus descansos en tu calendario o sistema de recordatorios para asegurarte de que los tomas en el momento adecuado. Haz actividades que te gusten. Utiliza tus descansos para hacer actividades que disfrutes, como leer un libro, salir a caminar, escuchar música o practicar yoga. Levántate y muévete, estira tus piernas, haz algunas sentadillas o simplemente camina alrededor de tu espacio de trabajo. Desconéctate. Durante tus descansos, desconéctate de tu actividad laboral y del equipo de trabajo. Evita revisar correos electrónicos o mensajes de trabajo. Encuentra un ambiente diferente. Utiliza tus descansos para cambiar de ambiente. Si has estado trabajando en tu escritorio, sal afuera a disfrutar del aire fresco o simplemente cambia de habitación. Toma descansos cortos y frecuentes. Es mejor tomar descansos cortos y frecuentes en lugar de tomar un largo descanso al final de la jornada. Esto te ayudará a mantenerte fresco y alerta durante todo el día. Antes de continuar con la última estrategia, recuerda compartir este video con todos tus amigos que tengan tantas ganas de triunfar como tú. Y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho para que te enteres cada vez que publiquemos un video nuevo. Sexta estrategia. Ser proactivo en la organización del trabajo.
asegúrate de tener una lista de tareas. Establecer metas claras y prioridades ayuda a mantenerse enfocado y motivado en el trabajo. Para lograr esto, establece metas y objetivos. Establece metas diarias, semanales y mensuales para mantenerte enfocado y motivado. Prioriza las tareas que necesitan ser completadas y enfócate en ellas en primer lugar. Crea un plan de trabajo detallado que incluya las tareas que necesitas completar, el tiempo estimado para cada tarea y las fechas límite. Asegúrate de revisar regularmente tu plan de trabajo y actualizarlo según sea necesario. Utiliza herramientas de gestión del tiempo. Usa herramientas como la técnica Pomodoro o aplicaciones de seguimiento de tiempo para ayudarte a mantenerte enfocado y productivo. Cumple con la primera estrategia mencionada en este video. Establece horarios regulares para el trabajo y asegúrate de cumplir con ellos. Esto te ayudará a mantener una rutina consistente y evitar la procrastinación. Comunica tus necesidades a tu equipo de trabajo. Si necesitas más información o recursos para completar una tarea, no dudes en pedir ayuda. Sé flexible y dispuesto a adaptarte a los cambios en el plan de trabajo. Las cosas pueden cambiar rápidamente cuando se trabaja desde casa, por lo que es importante estar preparado para hacer ajustes cuando sea necesario. Recuerda que cada persona o equipo de trabajo es diferente y lo que funciona para unos puede no funcionar para otros. Experimenta con diferentes estrategias y encuentra la que mejor funcione para ti, tu dinámica de trabajo y tus objetivos. Si quieres seguir disfrutando y nutriéndote de contenido de gran valor, haz clic en estos videos que Millonario Infinito te brinda con información importante para ayudarte a lograr tus metas y objetivos.